Merlo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a usted, a la mesa de trabajo y a toda su prestigiosa audiencia. A la orden. Bueno, ya a estas horas, no olviden que ustedes están 6 horas adelante de Colombia y de Estados Siete. Unidos. Siete horas, siete horas. Sí, Todavía no ha siete con cambiado Colombia. la hora. Siete No, todavía horas no. ya deben tener bastante adelantados los resultados de las elecciones de ayer. Cuéntenos finalmente quién ganó y qué sentido tiene ese triunfo en la política italiana. Bueno, doctor Londoño, a esta hora del día ya tenemos más o menos los resultados definitivos, pues. No solo en términos de porcentajes, ya lo teníamos, con buena aproximación durante la noche de ayer, sino que hoy en día ya tenemos más o menos la proporción de las sillas parlamentarias, que de diferencia entre, la nueva mayoría parlamentaria y pues la oposición. Entonces, lo que se prefigura es claramente una victoria, digamos, de la derecha, no de centro-derecha, y aquí vamos al primer punto. ¿Cómo es verdad que la han tildado, vienen tildándola de extrema derecha, de fascista, etcétera, durante meses? Y no es verdad, no es tan verdad, es claramente una exageración bastante interesada. También es verdad que no podemos decir que se trate de una mayoría de centro derecha, que ya Italia la ha tenido en la historia de los últimos 25 años aproximadamente, básicamente con la presidencia siempre de el señor Berlusconi. Entonces, esto es el primer gobierno, digamos, de derecha. O si queremos decir, con todas las involuciones que usted sabe que los politólogos y juristas son bien capaces, podríamos decir de derecha a centro, por decir. Bueno, sí, claro, es algo histórico lo que ha pasado, no solo porque es la primera mujer que va a ser supuestamente, porque usted sabe que aquí, o quizás la audiencia no lo sabe y toca subrayarlo, en Italia no hay un sistema presidencial, ni semipresidencial. Hay un sistema de democracia parlamentaria, es una república parlamentaria, en la cual tampoco hay la designación previa a las elecciones de quien vaya a mandar el gobierno. Claramente, pues la regla de costumbre es que el jefe, secretario o el presidente del partido que saque más votos es el que va a liderar el gobierno. Y entonces vamos a tener supuestamente como primer ministro por la primera vez en Italia a una mujer. Y digamos que es el gobierno más hacia la derecha de la historia republicana italiana. Eso sí se puede decir. Que se trate de extrema derecha o algo así, es evidentemente una exageración. Aquí nadie se va a esperar que le den palos a la minoría étnica por la calle o que encarcelen a opositores. Eso evidentemente no va a pasar. Muy bien, entonces esta señora gana y ya lo hace con los votos suficientes para formar ella gobierno, o necesitará alianzas para completar el número de parlamentarios necesarios para poder manejar el Parlamento. Supuestamente no va a necesitar nada más que los parlamentarios que ya tiene como coalición. Otra cosa que cabe destacar, de hecho, es que aquí no ha ganado un partido, sino evidentemente una coalición. Y pues la coalición en su conjunto, aunque no haya sacado el 50% más un voto, pero sí va a sacar algo como, pues, puede ser el 55% de la silla parlamentaria. Entonces sí, supuestamente esa mayoría tiene los números para formarse y para quedar estable y para gobernar posiblemente por el plazo establecido de los 5 años. Claramente, doctor Londoño, usted sabe, Italia es Italia. Italia es un país muy complicado. Italia es quizás el país europeo, si no de todo Occidente, digamos de primer mundo, que más inestabilidad ha tenido y sigue teniendo en su historia republicana. Es algo bastante tradicional aquí. Entonces,
lo que se puede esperar de los números que ya más o menos tenemos es que esa mayoría es bastante ancha como para gobernar para 5 años tranquilamente. Pero, claro, entredicho, estamos en Italia, entonces cualquier sorpresa aquí puede pasar. ¿A quién le ganó esta señora y cuál es el gobierno que cesa en sus funciones y cuándo se produce esa transferencia del poder político allá en Italia? ¿A quién le ganó? ¿Quién es el derrotado? ¿Y cuándo se va a producir ese tránsito del actual gobierno harto inestable, como lo hemos podido comprobar por las noticias periodísticas, al nuevo gobierno que parece que sí tiene una mayoría con la cual gobernar, digamos, pongámoslo entre comillas, tranquilamente? Bueno, los derrotados, diría más bien, los derrotados son el conjunto de las formaciones políticas de centro izquierda y de izquierda. Básicamente el Partido Demócrata, que sacó como un 20%, entonces igualó más o menos lo que había sacado hace 5 años, pero no progresó. Y derrotó también a los 5 estrellas, el movimiento 5 estrellas, el movimiento, digamos, para ser rápido, el movimiento, digamos, de izquierda a izquierda. El que ha sido, que ha estado acusado también de recibir plata sucia del chavismo. No sé si usted se recuerda. Digamos, el punto político que a mí me parece más interesante, porque, o sea, es simple decir quién ha sido derrotado. Bueno, todos los que no van al gobierno, pero políticamente toca profundizar un poquito y lo podemos hacer muy rápido. Yo destacaría el dato político importante, aunque esta es una victoria clara, etcétera, pero la verdad es que es muy probable que el centro izquierda, si se hubiese presentado a las elecciones unido en coalición, yo creo que era muy probable que hubiese ganado. Entonces, este es el dato político. Los derrotados son múltiples, son más o menos lo de izquierda, digamos, toda la compágine del arco parlamentario de centro izquierda, que pero se fracturó, no logró mantenerse junto y enfrentando estas elecciones que ya se presentaban bastante duras y bastante difíciles. Entonces, pues, este es el dato que yo le entrego y que me parece más interesante. Es una victoria de la derecha centro, pero también ha sido una oportunidad perdida por parte de la centro izquierda, que si hubiese enfrentado las elecciones juntos, muy probablemente hubiese ganado. También hay que destacar que hay derrotados políticos, pero ponémoslo muy entre comillas, en el sentido que adentro de la misma coalición de centro-derecha o derecha-centro, hay el partido de la Liga de Salvini, digamos, de derecha soberanista, que claro, ganó la elección y va a gobernar, pero sacó mitad de los votos respecto a hace 5 años. Eso también yo creo que hay que colocarlo como derrotado, y también el liderazgo de Salvini tiembla, supuestamente. Esto diría que es el conjunto de las cosas que toca mirar mientras estamos intentando nosotros también de entender un poquito más analíticamente lo que ha pasado en Italia, que repito, es un país muy complicado. Don Andrea, cuénteme, dentro de esa centro izquierda a la que usted se refiere y que perdió una oportunidad de ir unida y de ganar las elecciones, ¿cuenta el Partido Comunista? ¿Dónde está el Partido Comunista en Italia? No, bueno, como tal no hay, o sea, no hay nada que se llame así de sencillo Partido Comunista hoy en día en Italia. Hay muchos herederos más o menos digamos, fieles a la ortodoxia marxista-leninista, por decir así. El Partido Demócrata mismo tiene en su interior más o menos mitad, o un poquito más quizás, de la gente que en ese entonces pertenecía al Partido Comunista Italiano. Hay muchos cabecillas del Partido Comunista Italiano hasta los primeros años 90 que todavía están en el Partido
demócrata. Entonces, digamos que un pedacito del Partido Comunista está allí. Luego también el llamado Movimiento Cinco Estrellas, los chavistas, digamos, también tienen, digamos, o sea, son como una expresión de alguna manera de una cultura política que por muchos aspectos podemos decir que viene de allí, viene de la herencia del Partido Comunista Italiano, que cabe destacar, le doy este dato también, doctor Londoño, y que es un dato que demuestra cómo Italia es tremendamente complicado por entender. Italia es el país que tuvo el Partido Comunista de todo el occidente más fuerte, y no de poco, porque el Partido Comunista aquí en Italia logró sacar el 35% de los votos, y cuando todavía había el muro de Berlín, no después, o sea, y siempre ha sacado algo como una tercera parte, más o menos una tercera parte de los votos en las elecciones políticas. Entonces, usted entenderá que aunque no exista hoy en día un partido llamado Partido Comunista, pues pero hay mucha gerencia en muchas formaciones y bueno, digamos que pero en mi opinión, afortunadamente, esta vez han sido derrotadas. ¿Hay alguna expresión particular de la ideología comunista? Porque, sí, porque pues de Italia viene uno de los grandes pensadores comunistas que ha tenido una gran influencia en el mundo moderno. ¿El Partido Comunista sigue esa orientación? ¿O es marxismo puro, marxismo del viejo? No, digamos que como marxistas viejos que hayan mantenido la pureza, digamos, de esa ortodoxia tan asesina, ha quedado bastante poco. O sea, hay como unas cuantas formaciones que, no sé, sacan como el 0,5, el 1% y algo así. Pero esa gente no se ve en el gobierno desde aproximadamente 16 años, algo así, 15 años, 16. Lo que queda, más que la ortodoxia marxista, lo que queda es quizás un modus operandi en muchos aspectos de la vida política y cultural italiana que, aunque no son manejadas directamente por los partidos, porque obviamente este no es un régimen, pero hay muchísima influencia de la cultura, digamos, comunista o socialista en muchos aspectos de la vida nacional, en la cultura, en el periodismo, hasta en el espectáculo, en el show business, y podemos decir. Y siempre la izquierda ha sacado muchísimo provecho de eso, porque eso claramente, y fielmente a la doctrina de Antonio Gramsci, que era italiano. ¿Cómo no? Eso ¿Cómo no? ¿Qué? Y no casualmente, ¿no? Gramsci es el gran pensador político que ha tenido mucha influencia en muchos países de América y de Europa también, Gramsci. Entonces ya no son los seguidores de Marx, sino de Gramsci. Bueno. Digamos por vía de hecho, sí. Eso sí, esa herencia se ve, claro, está muy como descolorida. O sea, aquí nadie va por la calle diciendo yo soy gramscista y yo soy marxista. O sea, no es eso no. Pero la herencia, en mi opinión, se ve y se nota en muchísimos aspectos. Y eso también explica, a veces, muchas de las distorsiones políticas de la colocación de mi país en el tablero internacional. Don Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y por darnos este panorama general de la inestable Italia, que ojalá ahora tenga estabilidad en un régimen de derecha o de centro derecha o de derecha centro, como usted lo llama. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Andrea. Muchísimas gracias a usted, don Fernando. Siempre un honor y un gusto y un saludo y un abrazo fuerte a todos. A la orden siempre. Bueno, lo vieron ustedes, algo está pasando en el mundo. Es la primera vez que la derecha italiana va a gobernar Italia. Esperamos que logre estabilidad, que logre equilibrio y que sea un partido de derecha que valga su nombre y que gobierne de acuerdo a los postulados fundamentales de la democracia, de la libertad, de la independencia
de la economía de mercado, de las empresas, en fin, de lo que aquello en lo que vale la pena ser de derecha. Entonces vamos a ver qué ocurre. Los herederos de Gramsci, para los que no lo sepan, Gramsci fue un pensador italiano que dijo: a la fuerza el comunismo no se va a imponer, hay que imponerlo ganándose las instituciones, hay que ganar la educación, hay que ganar la justicia, hay que ganar el tema de las obras públicas, hay que ir ganando terreno, apoderándose de las distintas entidades públicas, que ha sido una doctrina muy seguida, por ejemplo, en Colombia, sin decirlo. Creo que no muchos hemos leído a Antonio Gramsci, pero sí sabemos de qué se trata. En todo caso, en Italia, gobierno de derecha. Algo está pasando en el mundo. Andrea Merlo, un gran jurista italiano y amigo de esta casa, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 1 minuto.